La mujer que estás viendo parecía tenerlo todo: fama, dinero, éxito y una carrera que había comenzado cuando apenas era una niña. A ojos del mundo había conseguido una vida con la que muchos solo podían soñar, pero tenerlo todo nunca significó que su vida fuera perfecta. Detrás de las cámaras atravesó numerosos problemas que terminaron marcando profundamente su historia. Durante años intentó salir adelante y reconstruirse, pero su vida terminó de una manera que pocos podían imaginar. Hayden Panettiere murió con solo 36 años, apenas 5 días antes de cumplir los 37. Te invito a quedarte hasta el final para conocer todos los detalles de esta historia. El caso de Hayden Panettiere. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Sin decir más, vamos a dar inicio al caso de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. En septiembre de 2006 se estrenó Heroes, una serie centrada en un grupo de personas aparentemente normales, que comenzaban a descubrir que poseían habilidades extraordinarias. Entre sus protagonistas se encontraba Hayden Panettiere, que con apenas 17 años interpretaba a Claire Bennett, una estudiante y animadora de instituto capaz de regenerar su cuerpo después de sufrir heridas que podrían resultar mortales para cualquier otra persona. La historia de Claire se convirtió rápidamente en una de las más reconocibles de la serie. Durante la primera temporada, una misteriosa advertencia situó al personaje en el centro de la trama: Save the cheerleader, save the world, es decir, salva a la animadora, salva al mundo. La frase terminó convirtiéndose en uno de los lemas más populares de Heroes, y el rostro de Hayden quedó inevitablemente asociado con aquella joven aparentemente indestructible. El éxito fue enorme. Heroes consiguió atraer a millones de espectadores y convirtió a varios de sus protagonistas en celebridades internacionales. Para Hayden significó alcanzar, siendo todavía una adolescente, el mayor nivel de popularidad que había experimentado hasta entonces. Su rostro comenzó a aparecer constantemente en revistas, eventos promocionales y convenciones, mientras Claire Bennett se convertía en el personaje por el que millones de personas alrededor del mundo empezarían a reconocerla. Pero para entender cómo había llegado hasta allí, hay que regresar 17 años atrás, mucho antes de que millones de espectadores conocieran su nombre. Hayden Leslie Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York. Era hija de Leslie Vogel, quien había trabajado como actriz, y de Alan Panettiere, vinculado al departamento de bomberos. Años después, la familia se completaría con la llegada de su hermano menor, quien también terminaría dedicándose a la interpretación. La relación de Hayden con las cámaras comenzó prácticamente desde que nació. Cuando tenía apenas unos meses, su madre la puso a trabajar como modelo, y antes de cumplir su primer año ya aparecía en anuncios publicitarios. Aquellos primeros trabajos dieron paso rápidamente a la televisión, y siendo todavía una niña consiguió el papel de Sarah Roberts en la telenovela One Life to Live. Mientras otros niños de su edad llevaban una vida escolar convencional, Hayden continuaba enlazando rodajes. Su carrera hizo que parte de su educación terminara realizándose desde casa, mientras acumulaba experiencia tanto en televisión como en cine. En el año 2000, con apenas 11 años, apareció en Remember the Titans, película protagonizada por Denzel Washington, interpretando a Cheryl Jost. Durante los años siguientes, su presencia en Hollywood continuó creciendo. Participó en series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle, y posteriormente llegaron películas como Racing Stripes e Ice Princess. Al mismo tiempo comenzó a explorar también la música, grabando canciones relacionadas con algunos de sus proyectos. Alrededor de los 15 años ocurrió algo mucho más delicado. Una persona de su equipo comenzó a ofrecerle unas pastillas antes de acudir a las alfombras rojas y compromisos promocionales. A medida que aumentaba su exposición pública, también comenzó a sentir la presión que existía sobre su apariencia. Cuando tenía alrededor de 16 años, una fotografía suya apareció publicada con una flecha señalando una parte de su cuerpo junto a la palabra celulitis. Aquello la afectó profundamente, y durante un tiempo llegó a sufrir problemas relacionados con la percepción de su propio cuerpo. De esta forma, Hayden llegó a 2006 después de haber pasado prácticamente toda su vida trabajando frente a una cámara.
Tenía experiencia en televisión, cine y música, pero todavía le faltaba el papel que terminaría convirtiéndola en una estrella mundial. Con 17 años, aquella oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a Claire Bennett en Heroes. La enorme exposición de Heroes multiplicó sus compromisos profesionales. Hayden comenzó a aparecer en portadas de revistas y a participar en algunas de las convenciones de entretenimiento, cómics y ciencia ficción más importantes de Estados Unidos y Canadá, donde se reunía con los seguidores de la serie. En junio de 2007 dio otro paso importante en su carrera al firmar con una de las agencias de representación de talentos más importantes de Hollywood, y según una estimación publicada por Forbes, aquel año obtuvo unos $2 millones. Paralelamente continuó intentando desarrollar su faceta musical. En agosto de 2008 lanzó Wake Up Call, su primer sencillo que no estaba directamente asociado a uno de sus trabajos como actriz. Sin embargo, aquella carrera musical no terminó desarrollándose como esperaba, y Hayden no se sentía cómoda con parte de la música que su discográfica quería que interpretara. Mientras su carrera continuaba avanzando, el consumo de sustancias que había comenzado durante su adolescencia también fue adquiriendo mayor presencia en su vida. Hayden bebía alcohol y consumía opioides ocasionalmente. Durante los rodajes conseguía mantener una imagen profesional y cumplir con su trabajo, pero fuera del set la situación era diferente. Poco a poco las drogas y el alcohol comenzaron a convertirse en algo cada vez más presente en su día a día. En 2009 comenzó su relación con el boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, iniciando una etapa sentimental que terminaría ocupando buena parte de los siguientes años de su vida. Mientras tanto, Heroes ya no conseguía mantener el impacto de su primera temporada. La audiencia fue disminuyendo y después de 4 temporadas se canceló definitivamente la serie en 2010. Hayden cerraba así el proyecto que la había convertido en una estrella internacional y comenzaba a buscar cuál sería el siguiente paso de su carrera. En 2011 regresó al cine con Scream 4, donde interpretó a Kirby Reed, una estudiante aficionada al cine de terror que terminó convirtiéndose en uno de los personajes más recordados de aquella entrega. Ese mismo año también se produjo un cambio importante en su vida personal. Hayden desarrollaba gran parte de su carrera en Estados Unidos, mientras Vladimir residía principalmente en Alemania, donde había establecido buena parte de su vida y desarrollaba su carrera como boxeador. La distancia hacía que la pareja pasara largos periodos separada, y después de aproximadamente 2 años juntos anunciaron su ruptura. A pesar de ello, ambos aseguraron que mantenían una buena relación. Poco después, Hayden comenzó una relación con el jugador de fútbol americano Scotty McKnight. Estuvieron juntos durante algo más de un año, hasta que la relación terminó a finales de 2012. Para entonces, Hayden ya había encontrado el proyecto que marcaría la siguiente gran etapa de su carrera. En 2012 comenzó a interpretar a Juliet Barnes en Nashville, una joven estrella de la música country ambiciosa, impulsiva y con una complicada vida personal. El personaje también le permitió combinar 2 facetas que había desarrollado desde muy joven, la interpretación y la música. Nashville consiguió devolverle un papel protagonista estable después del final de Heroes. Su trabajo como Juliet fue bien recibido y le permitió obtener 2 nominaciones consecutivas a los Globos de Oro, como Mejor Actriz de Reparto en Televisión en 2013 y 2014. Mientras su carrera encontraba nuevamente estabilidad, su vida sentimental también volvió a cambiar. Después de su ruptura con Scotty, Hayden retomó su relación con Vladimir. En 2013 ambos confirmaron que estaban nuevamente juntos y meses después Hayden anunció que se habían comprometido. En 2014, mientras continuaba trabajando en Nashville, la mujer quedó embarazada de Vladimir. Los responsables de la serie decidieron incorporar el embarazo a la historia de Juliet, por lo que su personaje también quedó embarazado durante aquella temporada. Así las cosas, el 9 de diciembre de 2014 nació Kaya Evdokia Klitschko, la primera y única hija de la pareja. Sin embargo, después del nacimiento, Hayden comenzó a atravesar un periodo especialmente complicado. Poco a poco apareció una profunda tristeza que contrastaba con lo que esperaba sentir después de convertirse en madre. Durante los meses siguientes comenzó a sufrir depresión posparto. La mujer describió aquella etapa como un periodo en el que todo parecía haberse vuelto gris y en el que no conseguía sentirse como antes.
La situación comenzó a afectar diferentes aspectos de su vida, mientras continuaba trabajando y tratando de adaptarse a la maternidad. En septiembre de 2015 decidió hablar públicamente sobre lo que estaba viviendo. Explicó que existía mucha desinformación alrededor de la depresión posparto y que algunas personas ni siquiera consideraban que fuera un problema real. También quiso aclarar una idea que frecuentemente se asociaba con esta enfermedad. En su caso, nunca había sentido deseos de hacer daño a Kaya. Lo que experimentaba era una lucha interna que podía manifestarse de muchas otras maneras. Pero reconocer públicamente lo que estaba ocurriendo no fue suficiente para superar el problema. En octubre de 2015, Hayden decidió buscar ayuda profesional e ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento especializado. Y para poder centrarse en su recuperación, se ausentó temporalmente de Nashville. Después de recibir tratamiento, regresó a la serie y trató de continuar con su vida. Sin embargo, los problemas no habían desaparecido. En mayo de 2016 decidió buscar ayuda nuevamente y se apartó otra vez de sus obligaciones profesionales para recibir tratamiento por segunda vez. En ese momento explicó que la depresión posparto había terminado afectando prácticamente todos los aspectos de su vida. El alcohol fue adquiriendo un papel especialmente importante. Hayden llegó a beber a escondidas y también continuó consumiendo opioides. Durante algunos momentos recurría a estas sustancias buscando sentirse mejor, aunque fuera temporalmente, pero cuando sus efectos desaparecían terminaba sintiéndose todavía peor. Poco a poco quedó atrapada en un ciclo en el que bebía o consumía para escapar de cómo se sentía, solo para comprobar después que su situación empeoraba. Con el tiempo incluso resultaba difícil separar unos problemas de otros. La depresión, el alcohol y las demás sustancias se mezclaban mientras la mujer trataba de seguir funcionando profesionalmente y mantener su vida familiar. El deterioro también comenzó a afectar cada vez más su relación con Vladimir, que convivía directamente con las consecuencias de aquella situación. A pesar de todo, continuó interpretando a Juliette Barnes durante los siguientes años, pero mientras su personaje seguía apareciendo en pantalla, fuera de ella su vida personal se volvía cada vez más inestable. En 2018, Nashville llegó a su fin después de 6 temporadas. La actriz cerraba así otro de los proyectos más importantes de su carrera. Ese mismo año también terminó definitivamente su relación con Vladimir, después de varios años juntos y una historia marcada por separaciones y reconciliaciones. Tras la ruptura, Kaya pasó a vivir con su padre en Ucrania, mientras Hayden permanecía en Estados Unidos. La separación se produjo además en un momento en el que la actriz todavía estaba enfrentándose a sus problemas con el alcohol y las drogas, y necesitaba centrarse en recuperar la estabilidad. Mientras la niña se encontraba con su padre, Vladimir planteó quedarse con la custodia completa. Y así Hayden terminó firmando los documentos correspondientes. En aquel momento pensaba que podría trabajar en sí misma, recuperarse, y que cuando estuviera mejor la situación podría cambiar. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como esperaba, y madre e hija continuaron separadas por miles de kilómetros. Firmar aquellos documentos fue una de las cosas más dolorosas que tuvo que hacer. Al mismo tiempo consideraba que, dadas las circunstancias que atravesaba, permanecer con su padre era lo mejor para Kaya. La distancia hizo que buena parte del contacto entre ambas tuviera que mantenerse mediante llamadas y videollamadas, haciendo mucho más difícil la relación entre madre e hija. En 2018, Hayden comenzó una relación con Brian Hickerson. Apenas unos meses después, en noviembre, ambos se encontraban en Carolina del Sur, cuando la policía acudió a la casa del padre de Brian después de recibir un aviso por un supuesto altercado entre padre e hijo. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Hayden en el lugar, aunque aquel incidente no derivó en acusaciones de violencia contra ella. La situación cambió en mayo de 2019. La policía acudió a una vivienda en Hollywood después de recibir un aviso sobre una discusión entre la pareja. Los agentes observaron enrojecimiento y marcas en el cuerpo de Hayden, y Brian fue arrestado bajo sospecha de violencia doméstica. Poco después, la fiscalía presentó un cargo contra él y se estableció una orden de protección que le impedía acercarse o comunicarse con Hayden. Según la acusación, durante el altercado, Brian la había golpeado en el rostro, provocándole mareos. Pero a pesar de lo ocurrido, apenas unas semanas después, ambos fueron vistos nuevamente juntos. El procedimiento judicial continuó durante los meses siguientes,
pero en septiembre de 2019 el caso terminó siendo desestimado, después de que la fiscalía no pudiera continuar con uno de sus testigos principales. La relación con Brian continuó hasta febrero de 2020, cuando se produjo un nuevo episodio entre la pareja, esta vez en Wyoming. La policía acudió al lugar y Brian volvió a ser arrestado después de que las autoridades observaran lesiones en Hayden. El incidente abrió un nuevo proceso contra él. Durante aquellos meses, la situación personal de la mujer también continuó deteriorándose. Sus problemas con el alcohol habían alcanzado un nivel especialmente grave, y tuvo que ser hospitalizada después de desarrollar ictericia. El consumo comenzaba a tener consecuencias serias sobre su salud. La situación emocional tampoco era buena. Hayden aseguró que durante aquella etapa llegó a luchar incluso con pensamientos sobre quitarse la vida, mientras intentaba enfrentarse a sus problemas con las sustancias y a todo lo que estaba ocurriendo en su vida. En julio de ese mismo año obtuvo una orden de protección contra Brian en California y confirmó públicamente que había sido víctima de violencia doméstica. Aseguró además que estaba dispuesta a colaborar para evitar que pudiera hacer daño a otras personas. Ese mismo mes, la Fiscalía de Los Ángeles presentó varios cargos contra Brian relacionados con diferentes episodios ocurridos durante la relación. En agosto, él se entregó a las autoridades y posteriormente quedó en libertad bajo fianza mientras el procedimiento judicial continuaba. Al comenzar 2021, Hayden continuaba centrada en su recuperación mientras el proceso judicial contra Brian seguía abierto. El tratamiento no terminaba al abandonar el centro de rehabilitación. Continuó con terapia y trabajando para mantenerse alejada del alcohol y los opioides. En abril de ese año llegó la resolución del caso contra Brian. Finalmente se declaró culpable de 2 delitos graves por causar lesiones a una pareja, mientras otros cargos fueron retirados como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía. Finalmente fue condenado a 45 días de cárcel y 4 años de libertad condicional. También debía completar 52 clases relacionadas con violencia doméstica, cumplir las condiciones económicas establecidas por el tribunal y respetar una orden de protección durante 5 años. Brian ingresó en prisión y salió en libertad en mayo, después de cumplir parte de la condena. Sin embargo, poco tiempo después volvió a tener contacto con Hayden. En julio comenzaron a ser vistos juntos nuevamente en Los Ángeles. En marzo de 2022, Hayden y Brian volvieron a aparecer juntos. Ambos se encontraban cenando en un restaurante cuando Brian tuvo un altercado con otro cliente. La discusión terminó trasladándose al exterior y varias personas acabaron involucradas en una pelea. Hayden también intervino en medio del enfrentamiento mientras intentaba separar a los implicados. La policía fue avisada, pero cuando los agentes llegaron, las personas involucradas ya se habían dispersado y no se realizaron arrestos relacionados con aquel incidente. Para entonces, otro acontecimiento había cambiado profundamente la situación de personas muy cercanas a Hayden. El 24 de febrero de 2022, Rusia había iniciado la invasión a gran escala de Ucrania, país donde Vladimir y su hermano Vitaly permanecieron y se involucraron en la defensa de Kiev. Ante la preocupación por Kaya, Hayden confirmó que la niña se encontraba a salvo y fuera de Ucrania. Ella también mostró públicamente su apoyo al país y puso en marcha una organización creada para recaudar fondos destinados a proporcionar suministros y equipos de protección a quienes se encontraban sobre el terreno. Durante ese mismo periodo, la mujer comenzó a plantearse seriamente regresar a la actuación después de varios años alejada de Hollywood. Quería volver a trabajar y recuperar una parte de la vida profesional que había dejado atrás mientras atravesaba sus problemas personales. La oportunidad llegó con un personaje que ya conocía. Más de una década después de interpretar a Kirby Reed en Scream 4, Hayden aceptó regresar a la franquicia para retomar el papel en Scream 6. Comenzó así a trabajar nuevamente en una gran producción cinematográfica, marcando su regreso a la actuación después de años de ausencia. El 19 de febrero de 2023, Hayden recibió un golpe devastador. Su hermano menor, Jansen Panettiere, murió repentinamente en Nueva York a los 28 años. Era su único hermano y ambos habían mantenido una relación muy cercana desde pequeños, compartiendo además durante años el mundo de la interpretación. Jansen había sido también un apoyo importante para Hayden durante algunos de los momentos más difíciles de su vida.
Ella llegó a contar que su hermano le había salvado la vida durante una sobredosis. Una semana después, la familia informó que la muerte se había producido debido a una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, acompañada de complicaciones de la válvula aórtica. Lamentablemente, Jansen padecía esta afección sin que hubiera sido diagnosticada previamente. Apenas 19 días después de la muerte de Jansen, el 10 de marzo de 2023, se estrenó Scream VI. Hayden volvía a aparecer en la gran pantalla más de una década después de Scream IV, lo que debía representar uno de los momentos más importantes de su regreso profesional. Coincidía así con uno de los periodos más dolorosos de su vida. Durante los meses siguientes, el duelo comenzó a ocupar buena parte de su vida. Jansen había sido una de las personas más importantes para ella, y perderlo cambió profundamente su día a día. Hayden comenzó a aislarse y cada vez le resultaba más difícil salir de casa. El aislamiento terminó convirtiéndose en un problema. La mujer desarrolló miedo a salir de casa y comenzó a evitar situaciones que antes formaban parte de su vida cotidiana. Al mismo tiempo, el estrés también empezó a reflejarse físicamente. Experimentó un aumento de peso que relacionó con los elevados niveles de cortisol provocados por el periodo que estaba atravesando. En medio de aquella situación, su publicista le presentó a una entrenadora personal, y Hayden comenzó a hacer ejercicio regularmente. El entrenamiento no solo le permitió recuperar progresivamente su condición física, sino que también se convirtió en una forma de obligarse a salir de casa. Poco a poco comenzó a recuperar confianza y a enfrentarse nuevamente a espacios y situaciones que había estado evitando. Con el tiempo también volvió a trabajar. Hayden protagonizó Amber Alert, un thriller en el que interpretó a una mujer que junto a un conductor comienza a seguir un automóvil después de sospechar que en su interior se encuentra una niña secuestrada. La película se estrenó en septiembre de 2024. Su regreso profesional coincidió con nuevas entrevistas, en las que habló sobre diferentes etapas de su vida y sobre la pérdida de Jansen. Durante la promoción de Amber Alert, una de aquellas apariciones generó preocupación entre algunos de sus seguidores, que señalaron que en determinados momentos parecía hablar más despacio y arrastrar algunas palabras. Los comentarios se multiplicaron rápidamente y comenzaron a surgir especulaciones sobre las posibles razones de su comportamiento. Ante la repercusión que estaba teniendo la entrevista, Hayden decidió responder públicamente y explicó que se encontraba agotada cuando fue grabada. Según señaló, había dormido únicamente 2 horas antes de comenzar una jornada de trabajo, que se había prolongado durante aproximadamente 8 horas. Además, durante la conversación tuvo que hablar sobre la muerte de su hermano, un tema que todavía resultaba especialmente doloroso para ella. En un momento de la entrevista se sintió tan afectada que su representante llegó a detenerla para comprobar si quería continuar. Hayden rechazó las conclusiones que se estaban haciendo sobre su estado a partir de aquellas imágenes y criticó que su manera de hablar y su apariencia hubieran terminado convirtiéndose en objeto de especulación pública. En 2025, Hayden continuó hablando públicamente sobre la muerte de Jansen y sobre cómo aquella pérdida seguía afectándola. Al cumplirse 2 años de su fallecimiento, reconoció que el dolor no había desaparecido y que seguía intentando aprender a convivir con su ausencia. Durante este periodo también comenzó a preparar un proyecto mucho más personal. Hayden decidió reunir su historia en unas memorias en las que abordaría diferentes etapas de una vida que había transcurrido prácticamente por completo ante los ojos del público. Finalmente, el 19 de mayo de 2026, publicó un libro en el que recorrió desde sus primeros años dentro de la industria del entretenimiento hasta algunos de los episodios que habían marcado su vida adulta, ofreciendo su propia versión de experiencias que durante años habían aparecido en entrevistas y medios de comunicación. Durante los meses siguientes continuó realizando algunas entrevistas relacionadas con el libro. Todavía en julio habló públicamente sobre la maternidad y sobre su relación con Kaya, insistiendo en la importancia que su hija seguía teniendo en su vida, a pesar de los años que habían pasado viviendo separadas. El 16 de agosto de 2026, apenas 3 meses después de la publicación de su libro, Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de la 1:51 de la tarde,
y cuando llegaron al lugar encontraron a la actriz en paro cardíaco. Los equipos médicos intentaron reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde. Su familia confirmó poco después el fallecimiento y expresó públicamente su dolor por la pérdida. La muerte de Hayden se producía además poco más de 3 años después de la de su hermano menor Jansen, dejando a sus padres después de haber perdido a sus 2 hijos. Al día siguiente se realizó la autopsia. El forense informó de que no se habían encontrado signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte, mientras que la investigación policial tampoco había encontrado indicios de violencia, ni circunstancias sospechosas. Mientras avanza la investigación, comenzaron a conocerse algunos detalles de las comunicaciones de los servicios de emergencia. En esos audios se hace referencia a una posible sobredosis y al paro cardíaco que estaba sufriendo Hayden. También se informó de que había naloxona en el lugar, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Y ya para terminar el video, esta historia demuestra que tener éxito no significa necesariamente tener una vida feliz. Desde fuera parecía haber conseguido aquello con lo que muchas personas sueñan: fama mundial, dinero, reconocimiento y una carrera que comenzó prácticamente desde que nació. Pero ninguna de esas cosas pudo protegerla de los problemas que terminaron marcando gran parte de su vida. Quizá por eso su historia también debería hacernos pensar en todo lo que desconocemos de las personas que vemos detrás de una pantalla. Podemos conocer sus películas, sus relaciones, sus éxitos e incluso algunos de sus momentos más difíciles, pero nunca sabemos completamente qué está ocurriendo cuando las cámaras se apagan. Y ahora me gustaría conocer tu opinión sobre esta historia. Te leo en comentarios. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta antes de irse y compartirlo si creen que a alguien más le puede interesar. También recuerden seguirme en mis otras redes sociales, allí también subo mucho contenido de este tipo. Ahora sí, nos vemos hasta otra historia. Adiós.